Paz, mis amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y siguiendo la temática de este mes, en esta primera semana, el tema general es ¿cómo me mira Dios a mí? Una pregunta muy importante y que Dios nos ha permitido que podamos reflexionar un mes completo. El título del tema de hoy es He sido comprado con precio. Pertenezco a Dios. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y hoy vamos a tomar como base bíblica 1 Corintios 6:20, que dice así: porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es que si nos damos cuenta, el hecho de que ya seamos comprados, que ya hemos sido salvos, que ya somos parte de este pueblo escogido de Dios, nos pide o nos exige mostrar actitudes distintas, una nueva vida, un nuevo actuar. Y para eso debemos aprender a tomar nuestras decisiones. Nosotros podemos hacer o no hacer muchas cosas a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Dios nos ha dicho por medio de su palabra que somos libres de escoger entre el bien y entre el mal. Y que podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo. Pero que también podemos elegir el cautiverio y la muerte como resultado de seguir nuestra voluntad. Un camino distinto a lo que Dios ha marcado. Y el derecho de escoger entre el bien y el mal y de actuar según nuestra voluntad se llama albedrío, libre albedrío. Y venimos arrastrando una herencia de pecado, esa herencia que nos dejó Adán, que nos dejó Eva. Y aunque usted diga, yo no he cometido ningún pecado, hemos necesitado limpieza de ese pecado de herencia. Y a lo mejor usted diga, pero ¿yo por qué tengo que pagar los pecados de Adán? Él fue el que pecó. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no pequé. Pero en realidad, gústenos o no, ya tenemos esa herencia y usted no se la puede quitar. No hay forma de que usted limpie sus pecados. No hay forma de que usted diga, voy a quitar este espacio de mi vida y empiece a quitar todos los espacios donde usted ha pecado. Por eso necesitamos de esa gracia maravillosa que muestra Jesús en aquella cruz y que va y paga por nuestros pecados. Y somos liberados de esa herencia de muerte. Y venimos delante de Él y escogemos depositarnos en sus manos. Y si ya estamos en sus manos, entonces debemos dejar que sea Él el que nos dirija. Porque existe también a nuestro alrededor personas que diciendo, yo tengo salvación. Mi salvación fue por gracia. Si yo fui limpiada y ya estoy aquí en este grupo que ya tiene salvación, yo no tengo por qué vivir esto o aquello. Yo puedo vivir como se me antoja. Y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Pero en realidad, ¿cree usted que eso es correcto? ¿Y que nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que nos dé la gana? Pues Dios nos dice que no, a través de su Biblia. Y las personas confunden mucho las cosas, porque piensan que como ya fuimos comprados a través de ese sacrificio de Jesucristo, y que con un precio altísimo, porque fuimos comprados con sangre, precio que nadie más podía pagar, solo Jesús. Y que como ya fuimos comprados, ya estamos seleccionados y podemos hacer lo que queramos, lo que yo decía. Pero como no es así, algo importante que tenemos que reconocer, que la Biblia en Romanos 11:3 dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, si Él ya nos compró, usted va a la tienda y compra algo, eso que usted compra se vuelve suyo y es de su propiedad.
Lo mismo pasa con nosotros. Somos de Cristo, somos de su propiedad. Entonces, este mundo vivirá las consecuencias de sus actos. Mire, Cristo ya nos compró y ya pagó, pero nosotros decidimos si queremos estar con Él. Él nos da esa libertad o queremos vivir a nuestro antojo y hacer lo que nos dé la gana, a pesar de que ya ha pagado el precio. Pero eso no nos puede llenar de arrogancia y de querer vivir y hacer cualquier cosa. Porque ¿quién vivirá como le dé la gana y no pagará las consecuencias de lo que haga? ¿Existirá alguien que hace injusticias delante de Dios y que no se le aplica en su vida la justicia divina que está dictada para toda la humanidad? Pues yo creo que no. Y con esto le puedo decir que usted puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje, pero luego no reclame porque las consecuencias hayan sido graves. Luego no reclame porque está viendo que en su vida realmente se generó un desorden. Y muchos incluso reclaman el desorden en las injusticias humanas vistas ahí, porque los niños están aguantando hambre, porque hay guerras en el mundo, porque Dios no detiene esto y no detiene aquello, y no lo están viendo como la consecuencia del pecado de la humanidad, de ese mal que ha vivido activo en los seres humanos. Y en esto nos damos cuenta que nosotros como humanos nunca hemos dejado de ser esclavos. Siempre hemos estado sometidos a algo. Bueno, ya éramos esclavos de muerte, esclavos del pecado. Entonces Cristo nos libera de ahí para que seamos hoy sus esclavos. Pero en medio de esa esclavitud, en la que nosotros decidimos ser sus esclavos, Él nos dice, no, yo no quiero que sean mis esclavos, yo quiero que sean mis amigos, yo quiero que sean míos, mis hijos, yo los quiero tratar muy bien. Y cuando Él nos trata bien, ¿vamos a actuar nosotros con rebeldía? Cuando Él nos da todo, ¿vamos a hacer lo que sea sin importarnos si a Él le gusta o no? ¿O sin importar cómo nos está viendo? ¿Qué tan agradado está por lo que estamos haciendo? Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Bueno, más claro, no nos puede hablar este texto. O somos esclavos del pecado para morir, o también somos esclavos de la justicia para vivir bajo Cristo, para vivir con Cristo. Y el 17 y 18 de ahí mismo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad divina. Mire cómo son las cosas. La voluntad de Dios es que vengamos delante de Él, nos depositemos en sus manos y le sirvamos de corazón. Por eso es que Él nos está hablando y nos está diciendo a través de su palabra, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Pero venimos nosotros con rebeldía y hacemos lo que nos da la gana. Actuamos como queramos y todavía queremos interpretar sus palabras como a nosotros mejor nos convenga. Pero debemos reconocer que uno de los propósitos de la vida es demostrar qué tipo de decisiones somos capaces de tomar.
Porque si se nos obligara a escoger lo correcto, entonces no podríamos demostrar cuánto amor tenemos al elegir por nosotros mismos seguir a Cristo. Y cuando elegimos por nuestra propia cuenta, también esto nos vuelve más dichosos. Sobre todo cuando tomamos las decisiones buenas. Porque si tomamos decisiones equivocadas, eso nos regala desdicha, desorden, nos quita la paz, nos llena de tristeza y de angustia. Y en medio de esa angustia y de esa tristeza queremos decir que Dios tiene la culpa. Pero no es así. Al momento de decidir, estamos en una lucha contra nuestra carne, contra este mundo, contra las ideologías de esta sociedad. Y esta es una constante en nuestra vida. Pero debemos saber que cuando venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, nos depositamos en sus manos y decidimos vivir para Él, también continuamos luchando. Esa lucha no se acaba, porque seguimos en el mundo, seguimos en esta vida, y mientras estemos aquí, esa va a ser una lucha permanente. Y por eso necesitamos saber cómo honrar a Dios siempre. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces no nos quita las inmundicias de la carne, sino que solo nos da ese anhelo y ese deseo de estar bien delante de Dios, de poner nuestra cara y decirle, Señor, estos son mis errores, yo los pongo delante de ti para que los limpies. Señor, estas son mis debilidades, tú las conoces, por favor, dame fortalezas. Señor, esto soy yo, tómalo tú y hazlo bueno, hazlo honroso. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Pero eso no se logra con desobediencia. Eso no se logra con oponernos a su palabra. Porque en esta batalla, esa libertad que tenemos, ese libre albedrío, debemos saber que como cristianos ya no lo tenemos, ya no es nuestro, sino que lo depositamos en la voluntad de Dios. Y Él nos guía, y Él hace de nosotros, y Él toma el control. Entonces dejamos de tener ese albedrío. Y empieza una lucha entre ese crecimiento espiritual o ese crecimiento carnal que ya está puesto ahí, que ya es lo que vivimos en esta carne, pero que también podemos venir delante de Cristo y pedirle que nos ayude a fortalecerlo. Y en medio de este proceso existen dos situaciones. A veces podemos hacer un énfasis excesivo en esta guerra espiritual y pensar que esta lucha es grande y que la lucha es externa a mi cuerpo y que está por ahí en situaciones que me tientan y que me dominan a mi alrededor. Y eso no es así. Porque algunos culpan de pecado, de conflictos y de problemas que tienen a demonios que los han poseído y que necesitan ser expulsados. Pero la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, sí, seguimos siendo nosotros mismos. Pero hay otros que quieren ignorar completamente esa realidad espiritual, porque, pues, Satanás está ahí. Y siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos enseña que nuestras batallas son espirituales, por eso, contra poderes espirituales
Entonces no podemos ignorarlo. Y la clave para poder ganar esta batalla está en conocer cuáles son las bases para nuestra fortaleza en esta lucha. Pablo nos enseña que los cristianos vamos a librar estas batallas contra el pecado primero en nosotros mismos. Porque si no estamos luchando en nuestro interior, si no reconocemos que es ahí donde tenemos nuestros peores problemas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque es que Cristo se tiene que depositar en el corazón, porque nuestro corazón es el perverso, porque nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestra voluntad no están guiados de buena manera. Entonces Cristo se deposita ahí para trabajar desde nuestro interior hacia afuera, pero debemos darle ese espacio y debemos tomar lo que Él tiene para nosotros. Efesios 6, 13 al 18 dice que por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos da a detalle qué es lo que podemos hacer. ¿De qué podemos estar revestidos para poder apagar los dardos del maligno? Para que podamos hacer nuestra esa salvación. Y así poder hablar con la palabra y que oremos en todo tiempo por nosotros y por aquellos que están a nuestro alrededor también. Aquellos que también están librando una lucha constante. Y debemos reconocer que Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo para darnos libertad y para darnos salvación. Pero no es para convertirla en libertinaje, para utilizarla como permiso para pecar. Pero no es que no tengamos que obedecer su palabra, que obedecer sus mandamientos. En todas las épocas existentes, Dios ha mostrado misericordia grandísima con aquellos que guardan sus mandamientos. Y ha definido el acto de negarse a obedecer sus mandamientos como rebelión. La decisión sigue estando en nuestras manos, qué es lo que queremos hacer. Pero debemos saber, Proverbios 17:11 dice que el rebelde no busca sino el mal, y un mensajero cruel será enviado contra él. Bueno, y si estamos haciendo cosas malas y tenemos consecuencias negativas, y reconocemos esas consecuencias, mínimo deberíamos de tener la valentía de decir, es por mis errores, es por mis faltas. Necesito venir delante de Dios para que me limpie, para que me ayude, para que me guíe y para que me quite toda esta situación. No justificarnos por nuestra propia voluntad, porque es que yo lo hice, porque, es que no me quedó de otra. No, no es así. Todos tenemos enfrente de nosotros la decisión de lo bueno y de lo malo. Dios no nos deja solos, a pesar de que muchos ni siquiera le piden estar con Él, ni siquiera quieren creer en que Él existe, pero a pesar de eso, tienen en su vida la decisión de hacer lo correcto o de hacer lo negativo. Sabemos que eso siempre está marcado para la humanidad y que la salvación solo está para aquellos que creemos en Jesucristo, en su gracia y que la hacemos nuestra. Pero la justicia humana se aplica de forma general. Pero a nosotros que somos creyentes, a nosotros que nos decimos ser cristianos, esta palabra nos habla directamente. Si no, veamos Proverbio 24, 21 al 23. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, o sea, con los inestables, porque su quebrantamiento vendrá de repente
y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Es lo que dice aquí, apártense de esos grupos, apártense de esas actitudes, apártense de esas consecuencias, porque si te vas ahí, ambos sufrirán las mismas consecuencias. No solo aquellos que están negándose a vivir bajo la voluntad de Dios abiertamente, sino que nosotros diciendo que somos hijos de Dios, pero si nos vamos por esos senderos, pero si actuamos de la misma manera, pero si vivimos a nuestro antojo, también vamos a sufrir las mismas consecuencias. Y la Biblia dice que los malvados solamente buscan la rebelión. Rebelión contra los mandamientos de Dios, rebelión contra su palabra, rebelión contra el actuar real de un verdadero cristiano. La Biblia nos advierte que no nos unamos a esa rebeldía, que el fin es desastre, que es destrucción. Dios describió el acto de abandonar y de romper ese pacto maravilloso que Él ha hecho con nosotros a través de su Hijo como una rebelión. No nos podemos apartar de este camino. Debemos entender que este sendero está marcado para llevarnos en plenitud en esta tierra, pero también para darnos todo cuando lleguemos al final de nuestro camino, y eso ya lo tenemos, porque Dios ya nos lo dio. Pero si en este momento estamos reflexionando y sentimos que a lo mejor Dios nos está viendo con rebeldía, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar para que ya no nos vea como hijos rebeldes, sino que Dios nos empiece a ver de forma distinta? Y puede ser que esa sea su pregunta en este momento. Pues lo primero es arrepentirse de nuestros pecados, arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y que pedirle a Jesús que nos perdone, porque fuimos nosotros los actores de aquel sacrificio suyo en aquella cruz que Él no merecía, pero que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y reconocemos esa acción en la cruz. Y esto también nos hace un llamado para volvernos de nuestros caminos pecaminosos y convertirnos y actuar como corresponde, actuar bajo su palabra y bajo su verdad. Si usted no ha sido creyente, pero en este momento usted dice, yo quiero vivir como creyente, yo quiero ser creyente, pues es eso, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón y aceptarlo como su Señor y Salvador en toda su vida y pedirle que sea Él que lo lleve por este sendero de salvación, de vida eterna, en ese camino, y que en aquel día le podamos ver juntos y que podamos estar en la presencia del Padre, del Todopoderoso, tranquilos, guiados por Él. Pero si somos creyentes y estamos en pecado, entonces también debemos reconocer que debemos arrepentirnos, que debemos pedir perdón, que debemos reconocer nuestras faltas. Y no somos exentos de pecar, y como creyentes no somos los únicos llamados a arrepentirnos de nuestras faltas también. Segunda de Corintios 7:9 habla del llamado que Pablo le hacía a los creyentes de Corinto. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Y está hablando con creyentes. Me alegro de que se sientan tristes de esos pecados que han cometido y que vuelvan de sus malos caminos. Eso era lo que decía Pablo. Y en 2 de Corintios 12, 20, 21, pues me temo que cuando llegue quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Es interesante lo que dice Pablo aquí. Quizá tenga que llorar por muchos que vivían en pecado, vienen aquí, pero que quieren continuar con sus impurezas, con su lujuria, con su vida, como les place, hacer lo que le da la gana y no seguir la guianza que Dios nos ha dado. Y por eso nos sigue diciendo en Apocalipsis 2:5, la Biblia nos continúa diciendo,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. Pronto vendrá y nos quitará de ahí, aunque estemos diciendo, sí, yo tengo salvación. Pero debemos de verdad creer esa palabra, reconocer esa verdad bíblica y declararla con nuestros actos, declararla con nuestra vida, hacerla eficaz. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio de Cristo, que Él ya pagó por nosotros. Debemos proclamar ese evangelio, sin importar la resistencia que recibamos, pero no debemos vacilar en nuestra fe. Debemos confiar en esas promesas, pero debemos vivir esa fe, hacer lo que la Biblia nos indica, porque entonces no seríamos seguidores de Jesús. Por ende, tampoco seríamos hijos de Dios, porque si ya somos salvos, entonces debemos vivir como los tales. No podemos vivir como nos dé la gana. Y así también debemos librar esta batalla para la cual la palabra de Dios, del Dios vivo, es el arma más poderosa que tenemos. Si es la guía, es lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, para que me mires con agrado, para que no me mires como rebelde. Yo quiero guardar tu palabra en mi corazón. Esa debe ser nuestra palabra, nuestra frase constante delante de Dios. Confiemos en el poder de Dios, no en nuestra fuerza. Pidámosle a Él, pongámonos esa armadura que Él nos está dando, confiemos en su palabra, oremos con perseverancia, digámosle que nos mantenga firmes, sometidos a su voluntad. Resistamos la obra de la carne, sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector y que Él, cuando tiene el control, no nos va a dejar caer. Salmo 62:2 dice que Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Yo le animo a depositar su vida en Jesús, para que Él le guíe, y así que juntos podamos honrar a Dios, honrarle con nuestro cuerpo, haciendo su voluntad, dejando que Él guíe nuestra vida. Deuteronomios 30:15 nos hace una advertencia porque en todo caso, Él permite que nosotros decidamos si queremos seguirle o no. Que hagamos lo que queramos, pero decidamos si queramos servir a Jesús, vivir para Él, que Él tome el control de nuestra vida y así que podamos agradar al Padre, a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso. Dice Deuteronomios 30 del 15 en adelante hasta el 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Es interesante que veamos
porque Dios quiere que nosotros nos depositemos en Él, porque Él quiere guiarnos, Él quiere apartarnos del mal, Él quiere llenarnos de gozo, de paz, de benignidad, de templanza, de mansedumbre. Él quiere hacernos felices completamente. Y eso no se trata de problemas o no problemas, de pobrezas o de riquezas, eso no se trata de cosas mundanas. Eso se trata de que su corazón se sienta pleno porque allí usted tiene a Jesús. Porque Él es el todo de todo. Y porque esa relación cercana con Jesús da plenitud. Y eso es lo más maravilloso que cualquiera pueda sentir. Eso no se cuenta, eso se vive. Y cuando usted lo viva, usted va a sentir plenitud, usted va a sentir tranquilidad y no va a querer irse de los brazos de Jesús. Ahí va a querer estar siempre. Pero pídale que lo deje vivir, que le deje vivir en plenitud, que le deje vivir realmente conforme a la voluntad de Él y no a su voluntad. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:9. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, el hermano siempre sufre, nosotros siempre sufrimos, siempre vivimos los embates del día a día, pero eso no nos quita la paz, eso no nos quita la alegría, eso no nos quita esa felicidad de saber que somos hijos del Dios Todopoderoso, que vivimos bajo las manos de Cristo y que Él es el todo en nuestra vida. Así que yo le animo que si usted no ha depositado su vida en Jesús, hoy le diga, aquí estoy, toma mi vida, toma el control. Y que le pida ese regocijo completo que solo se siente de verdad cuando estamos con Él. Que eso no se trata de momentos en la iglesia, no se trata de momentos de alabanza, de canciones bonitas, no. Eso es permanente, eso se siente siempre. Es un espíritu que toma el control de nuestra vida y que cuando lo dejamos actuar nos llena completamente de plenitud. Vengamos de rodillas y oremos al Dios Todopoderoso dando gracias por este hermoso y maravilloso privilegio que nos ha dado de ser sus hijos. Padre Celestial, gracias mi Dios, gracias. Gracias por todo lo que tú haces para con nosotros. Nunca nos vamos a cansar de decirte que estamos felices de estar aquí a tus pies, de ser tus hijos, de que tú has tomado el control. Gracias por todo lo que has hecho, mi Dios, porque hemos venido delante de ti con peticiones y has dado respuesta. Hemos venido con problemas y has puesto la solución. Hemos venido con enfermedades y has hecho milagros. Mi Dios, gracias por todo lo que tú haces. Hoy venimos delante de ti diciéndote que somos pecadores, diciéndote que quizás hasta hoy nos has visto con más rebeldía que con más obediencia y decisión. Y a pedirte que nos perdones por eso, pero que seas tú que guíes, que seas tú que diriges, que pongas la acción en nuestros corazones de tu verdad, de tu amor y de tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu sea el que actúe siempre, porque nuestra voluntad no es buena, pero tú eres perfecto. Y queremos, mi Dios, ser siempre esos vasos de honra para ti. Queremos darte la gloria y la alabanza como tú te lo mereces. Pero a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, mi Dios. A veces creyendo que te estamos glorificando, tú sabes cómo nos equivocamos. Danos esos ojos espirituales como el águila de poder ver hasta cada detalle. Y que seas tú, mi Dios, que pongas siempre en nosotros esa acción, ese querer y ese hacer conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Guíanos y haznos dóciles a tu palabra. Llénanos de sabiduría, llénanos de inteligencia tuya, mi Dios, para que no nos gane esa inteligencia humana, para que el mundo no nos seduzca con esas filosofías huecas, para que el mundo no nos haga creer que existen cosas mejores afuera de tus brazos. Mi Dios, estar contigo es lo mejor que hemos encontrado.
Por eso confiadamente te venimos a decir que tomes el control de todo. Así como te pedimos que bendigas a cada uno de tus siervos, de tus siervas, mi Dios, de tus hijos, que seas tú que bendigas estos grupos en los que pretendemos, mi Dios, aprender más de tu palabra, reflexionar de esos textos que tú nos has dejado. Bendice a tu iglesia, mi Dios, que tú la conoces en plenitud. Nosotros ni siquiera sabemos, mi Dios, hasta dónde llega y cuál es el alcance, pero tú que lo sabes todo, tú sabes, mi Dios. Pues bendice a cada uno, bendice nuestras casas, nuestras familias, y tome el control de todo, tome el control de nuestros hijos, mi Dios, que es el tesoro más grande que tú nos has regalado. Tome el control también de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, mi Dios. Bendice a nuestra pareja, mi Dios. Y gracias por ese regalo maravilloso de poder vivir en un hogar, de poder vivir con una familia y de poder tener un compañero o una compañera, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces a nuestro alrededor. Síguenos guiando, mi Dios, y nunca nos dejes de la mano y llévanos siempre por este sendero de salvación y de vida eterna del que no queremos apartarnos. En ti, mi Dios, confiamos plenamente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo. Que Dios siga guiándonos y nos permita siempre escucharnos a través de estos medios. Que sea Dios también que ponga la acción de su palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Y paz a vosotros.